Hola, ¿qué tal mis rolleros? ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien, pasando esta bonita, bendita y maldita cuarentena. Bueno muchachos, el día de hoy estoy muy emocionado ya que vamos a empezar a utilizar un componente, un aparato electrónico y eléctrico, el cual, como vieron en el video de 10 herramientas que todo electrónico debe tener, esta la considero la más importante y voy a enseñar a usarlos en una serie de videos. No me va a alcanzar un video para hacerlo, así que voy a hacer unos 3, 4 hablando del uso del multímetro. El día de hoy vamos a ver las características principales que tiene un multímetro. Cuando compras un multímetro, te viene así, en esta forma. Les recomiendo que quieran uno de este tipo. Aquí viene explicaciones, práctico, eficaz, útil para técnicos, estudiantes, aficionados. Este tipo de multímetros es el que yo recomiendo para empezar a usar. ¿Por qué? Porque vas a empezar a interactuar con el multímetro, a usarlo y si aprendes a usar este, vas a aprender a usar todos. Así que por favor les recomiendo que empiecen con ese tipo de multímetro. Cuando tú compras un multímetro, bueno, te viene en su cajita y dentro de él te incluye el aparato, te incluye las puntas del multímetro, los cablecitos del multímetro, que son dos, y el instructivo. Pequeña cosita que nadie pela. Yo tampoco. Vámonos de aquí. Vamos a empezar a ver el multímetro. ¿Para qué sirve el multímetro, muchachos? El multímetro, todos los multímetros, por muy sofisticados, por muy increíbles que sean, siempre miden los tres parámetros más importantes, que es corriente, voltaje y resistencia. Algo que quería mencionar, muchachos, que me comentaron ahí en Facebook, es de que voltaje, la palabra correcta actualmente es tensión y es algo correcto, ya que de repente a las normas que se actualizan se le llama tensión. Pero bueno, es lo mismo. Voltaje o tensión. No pasa absolutamente nada. Pero bueno, regresando al tema del multímetro. Ya les comenté que mide los tres parámetros más importantes. Y luce de esta forma. Trae su pantalla en donde vas a ver las mediciones que efectúes. Tiene una perilla girable. Y también trae estos tres hoyitos. ¿Estos tres hoyitos para qué son? Son para conectar las puntas de tu multímetro. Pero oye, ¿por qué son tres hoyitos y yo nada más tengo dos cables? Tranquilos. ¿Cómo funciona esto, muchachos? La parte negra siempre va a ir a donde diga COM. Todos los aparatos electrónicos traen esta parte que dice COM. Donde diga COM siempre va a ir una punta negra o una punta negativa. Este nada más lo metemos de esta forma. Y la punta roja va a ir acorde a lo que vayas a medir. Por ejemplo, aquí tenemos en el segundo hito vemos que dice V. V que significaba voltio, o sea, vamos a ir voltaje. Tenemos el símbolo del ohmio. ¿El ohmio que es? Resistencia. Y tenemos la abreviatura de miliamper, o sea, vamos a medir corrientes en miliamperios. Y acá tenemos en el tercer hito solamente corriente en amperios, 10 amperios. ¿Sí? Entonces, depende de lo que vaya a hacer. Por ejemplo, lo más común es que lo conectes en este segundo, ya que es muy raro que midamos voltajes muy altos como 10 amperios, perdón. Entonces, así es la forma en la que se conecta y ya lo podemos empezar a utilizar. Vamos a definir sus partes. Vean, en el video anterior, por eso les enseñé la parte de corriente alterna y corriente directa. Podemos observar aquí que dice que se dividen en cuadritos. Miren, aquí hay un cuadrito que se subraya en un cuadrito, en un contorno color blanco, que dice DCB. ¿Sí? Esto es voltaje de corriente directa. O sea, ese es voltaje directo, del tipo directo. Aquí podemos medir baterías, pilas, todo tipo de cosas. Vamos a una pequeña medición para que lo vean. Tenemos aquí una batería de 9 voltios. Entonces, para medir nosotros, sabemos que las baterías son tipo DC, voltaje de corriente directa. Entonces, como es de 9 voltios, bueno, lo puedes poner en cualquiera de estas tres y te lo va a medir. Pero el más acercado es 20, ¿sí? Porque va de 0 voltios al número. Entonces, tienes que ubicarlo en el que más acerca. Vamos a dibujarlo para que vean. Tenemos de 0 a 20, de 0 a 200 y de 0 a 1000. ¿Sí? En esas tres.
Por aquí ya son milivoltios, ya es muy pequeño, ya no es necesario ponernos ahí. Entonces, si nosotros tenemos 9 voltios, hay que ubicarlo en el rango en el que más se acerque al número que tenemos aquí. Sí, entonces 9 voltios se acerca más al 20 que al 200 y que al 1000, entonces por lo cual se pone en 20. ¿Sí? Se tiene que ubicar en donde al más cercano. Ok, vamos a medir. Bueno, esta es una batería ya un poquito desgastada. Recuerden respetar la polaridad. Y lo colocamos aquí. Y efectuamos la medición. Y tenemos un voltaje de 6.82 voltios. O sea, ya no es de 9, ya bajó bastante la batería, vean. Si yo lo pongo en 200, vamos a ver qué pasa si lo pongo en 200. Sí lo va a medir, pero no tan exacto como lo mide acá. ¿Ven? Si lo pongo en 1000, me lo va a medir, pero no va a ser la parte exacta. Sí, lo puedo bajar. Y aquí ya no lo midió. Cuando te aparece un 1 es porque ya sobrepasaste el número que está aquí. Ya sobrepasaste 2000 milivoltios. Entonces tienes que ubicarlo en una escala más grande. ¿Sí? Y acá tenemos otro pequeñito que dice ACB. ¿Qué significa? Voltaje de corriente alterna. Este es voltaje de continua o de directa. Voltaje de corriente directa. Y este es voltaje de corriente alterna. ¿Para qué? Para medir en los contactos eléctricos de nuestra casa. ¿Sí? Como nosotros tenemos 120 voltios, o en algunas casas 220, para 120 voltios, bueno, debemos ponerlo aquí. ¿Por qué? Porque es el que más se acerca. Si lo pones aquí también te lo va a medir, pero no te lo va a medir tan exacto. Entonces es recomendable ponerlo en el número al que más se le acerque. Y en el caso de 220 voltios, como ya pasamos el 200, se pone acá. ¿Sí? Era esta parte, esto es para medir voltaje. Ya medimos voltaje en corriente directa y voltaje en corriente alterna. Esas son las formas en las que se hace. Y acá abajo tenemos otro pequeño cuadrante. Todo este de aquí, que vemos el símbolo del ohmio. Eso quiere decir que todos estos parámetros es para medir resistencia. ¿Y a qué le puedo medir resistencia? A los resistores, a los cables, a los conductores, a todo tipo de... A todo, de hecho todo, la resistencia está en todas partes. Todo cuerpo, todo físico tiene, toda masa tiene resistencia. Pero comúnmente se usa, pero nosotros los electrónicos no usamos para medir madera, cosas así, o sea, lo usamos para medir resistores. Los ohmios de un resistor. Entonces, quedamos, esta parte es voltaje, corriente directa, voltaje, corriente alterna, resistencia, toda esta parte de aquí funciona igual. Por ejemplo, si tenemos una resistencia de 100 ohmios, bueno, será lógico ponerlo aquí donde dice 200, porque es el valor que más se le acerca. Pero si tenemos de 220 ohmios, entonces ya pasamos el 200, tenemos que subirle a 2000 ohmios. Ay, pero yo me pasé, ya tengo que medir 3000 ohmios. Ah, bueno, pues lo subes. Yo me pasé de 20K, que son 20.000 ohmios. Voy a medir 40.000 ohmios. Ah, pues lo subes. Y así. ¿Sí? Trae otra función, esta que está aquí, esta pequeñita de aquí, es la función para medir diodos. En el siguiente video les voy a enseñar a usar los diodos, a testearlos. Los diodos son un componente electrónico que son, esta función sirve para ver si están dañados o no. Otra función que tenemos es el HFE o beta, que es para medir la ganancia de los transistores. Es un tema un poquito más avanzado que vamos a ver en el curso, claro que sí, pero por lo pronto ahorita no vamos a ver este HFE o beta. Es para medir transistores, solamente para que lo tengan ahí. Esta parte aquí es la de los 10 amperios que nos marca este hoyito. Si alguna vez ocupas tienes que cambiar el cable rojo acá arriba. Lo zafas y lo pones aquí porque vas a ocupar la parte de 10 amperios. Y tenemos la corriente, pero corrientes chiquitas en DC. ¿Sí? Corriente directa. En esta parte aquí, en corriente, es para medir pues, básicamente las corrientes que pasan por un circuito, pero son corrientes chiquitas, vean, lo tenemos en mili y en micro. Eso es para medir corriente. Ojo muchachos, para medir voltaje no se mide igual, no es la misma conexión para medir voltaje que para medir corriente, así que en el curso les voy a enseñar cómo medir cada uno de los parámetros. Es más, de una vez les voy a enseñar cómo medir corriente y cómo medir voltaje en un circuito.
Venga, vamos a dibujarlo. Ya para que quede todo de una vez. Cuando tenemos un circuito, vamos a pensar que tenemos, no sé, algo simple. Una batería con una resistencia. ¿Sí? Así. Si yo quiero medir el voltaje, yo solamente tengo que agarrar mi multímetro, ponerlo en la parte de voltios, obviamente, y conectar las puntas aquí. La punta roja, déjame hacerlo con los colores para que se vea bien. ¿Sí? La punta roja va a ir aquí y la punta negra va a ir aquí. ¿Por qué? Porque si ponemos la batería de esta forma, recordemos que aquí está el positivo y aquí está el negativo. ¿Sí? Entonces, si yo invierto las puntas, me va a salir el mismo número de voltaje, pero va a salir con un signo negativo. No cambia nada, pero sí es importante recalcar eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponemos el multímetro, lo ponemos en voltios, nuestra punta roja positiva la ponemos aquí y nuestra punta negra la ponemos aquí. Así, y mediremos el voltaje. En la pantalla nos va a aparecer el voltaje. Pero si nosotros queremos medir corriente, tenemos que abrir nuestro circuito. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a quitar el del voltio, el voltímetro. Vamos a dibujar la resistencia. Y para medir corriente nosotros necesitamos abrir el circuito. ¿A qué se refiere con este? Hacer un corte. Así. Vamos a abrir completamente el circuito. Y vamos a poner las puntas de nuestro multímetro puesto en amperímetro. Así, en amperímetro. Así. Sí, nosotros agarramos nuestro multímetro, lo ponemos en amperios. No sé, supongamos que vamos a medir 100 miliamperes aquí. Lo colocamos, abrimos el circuito y lo ponemos así y así. Y de esta forma vamos a medir corriente. ¿Qué pasa si yo no cierro el circuito y lo mido así? ¿Qué va a pasar? Bien sencillo, muchachos, muy fácil, muy sencillo de entender, se muere. Tu multímetro se descompone en la función de corriente. ¿Y qué va a tener que hacer? Comprar otro multímetro. Así que siempre recuerda que para medir corriente debes abrir el circuito. Este movimiento ha costado la vida de miles de multímetros. ¿Lo vas a quemar en algún momento? Sí, déjame decirte que sí lo vas a quemar porque es parte del aprendizaje. No he conocido a una persona que no queme su multímetro cuando estaba midiendo corriente. Yo quemé como 3 o 4, pero después aprendí. Pero es importante que tengan bien en claro esto, muchachos. ¿Sí? Bueno, espero muchachos que les haya servido un poquito este video. Bueno, hicimos algunas pruebas de voltaje. Vamos a seguir viendo el multímetro más adelante para hacer prácticas. Pensaba hacer varios videos, pero bueno, creo que con uno fue suficiente, fíjense, para ver un poquito más el multímetro. Lo vamos a estar usando en el transcurso del curso para medir voltajes, para medir corrientes y para medir resistencias. Pero muchachos, me despido de ustedes. Chao, chao.